Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. Mammy, the sunshine beats, the sunshine wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles. Oh, my Mammy, oh, Mammy, my little Mammy. The sunshine's deep, the sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else's. My little Mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. Oh, my Mammy. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estábamos escuchando a Al Jolson porque el tema del programa de hoy es el cine y el jazz, y Al Jolson, como todo el mundo sabe, es el cantor de jazz. Tengo un helado pegado en la frente. Estamos haciendo este programa con los amigos Roger Cosa y Clara Albizu, y con ellos vamos a escuchar un montón de música, más de lo habitual en este programa, porque el tema justamente lo amerita. El cantor de jazz pasa por ser la primera película sonora de la historia, no lo es, por supuesto, pero sí es la película que convenció a la industria del cine, en realidad no la película, el éxito de la película, convenció a la industria del cine de que el sonido era una realidad y que había que adoptarlo. Entonces, a partir de la tremenda repercusión que tuvo la película, a pesar de que se grabó en un sistema incomodísimo, que era el de sonido sincronizado con discos, había que, digamos, el sonido se escuchaba en unos discos que tenían que ir en sincro con cada uno de los rollos de la película, era un bardo inenarrable, pese a lo cual, como les digo, el éxito, digamos, el dinero es lo que mueve la industria, y la industria vivió su primer gran trauma de su historia, con la reconversión al sonido en función del éxito de la película esta. Acá lo que hace Jolson, en realidad, es mucho más importante que protagonizar la película, porque ese éxito del cantor de jazz es el éxito del propio Jolson, como Gardel con las películas argentinas y después con las que va a filmar en Francia y en Estados Unidos. La gente lo iba a ver a Jolson más que a una película, lo iba a ver a él en una película, por la fama previa que él tenía, por sus actuaciones en el teatro, del que se acababa de retirar además, o sea que estaba la posibilidad de no volver a verlo, ¿no? Y por sus apariciones en radio y sobre todo en discos. Todo el mundo conocía a Al Jolson, que era un cantante muy virtuoso, sobre todo muy expresivo, que practicaba un tipo de tradición teatral norteamericana, originalmente racista, conocido como minstrel, en donde los blancos se disfrazan de negros y hacen arquetipos de la negritud, ¿no? Jolson, que por supuesto era de origen lituano y era judío, sentía una empatía entre la segregación antisemita y la segregación racial, con lo cual fue bastante liberal en relación con esa tradición, es decir, rompió con esa tradición, reivindicando la música negra
y reivindicando además a los personajes negros que interpretaba. En sus apariciones siempre evidenciaba la máscara en lugar de fingirse negro directamente, ¿no? Y eso es un gesto bastante interesante. Pero contra lo que se piensa, decíamos, El cantor de jazz no es la primera película sonora, ni mucho menos, y menos es la primera película del propio Jolson. Siempre dice, bueno, su debut en el cine, no. Se sabe poco que antes del cantor de jazz, en 1926, hizo un corto también sincronizado con discos que se llamó A Plantation Act, en donde hace básicamente esto, ¿no? Minstrel, se pinta de negro y hace una selección de muchos de sus temas más famosos. Lo interesante de este corto es cómo se lo restauró, porque no se sabía que existía, se encontró la imagen y el disco, el restaurador, Bob Gitt, lo encontró en el granero de un campesino, colgado en la pared, como decorado, como si fuera un cuadro. La lata. El disco, perdón. El disco puesto en la pared. Y entonces, bueno, lo convenció de que se lo vendiera, qué sé yo, y el tipo se lo dio, estaba roto el disco. Y hubo que hacer un trabajo descomunal, pasar el disco a cinta, y después sobre la cinta ir cortándola para empalmar, digamos, todos los fragmentos de un disco de pasta roto, no se puede escuchar. O sea que la reproducción de eso fue realmente un acto heroico, ¿no? Alguna imperfección queda en la película, pero digo, es realmente una película que no tendría que existir de no ser por Bob Gitt y el disco del granero. Así que vamos a escuchar un fragmento de Al Jolson cantando antes del cantor de jazz en este corto A Plantation Act. I heard a robin this morning. I'm feeling happy today. I'm gonna put my cares in a whistle, blow them all away. What if I've been unlucky? Really, I ain't got a thing. But there's a time I always feel happy as a king. When the red robin starts bobbing along. There'll be no more sobbing when he starts throbbing his own sweet song. Wake up, you sleepyhead, get up, get out of bed, cheer up. The sun is red, live, love, laugh and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours. An hour, I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red robin starts bobbing along. When the red robin starts bobbing along. There'll be no more stopping when he starts throbbing his own sweet song. Wake up. You sleepyhead, cheer up. The sun is red, cheer up. Come on, get out of bed, live, love, laugh and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red robin starts bobbing along. Escuchamos un fragmento de A Plantation Act, este cortometraje rarísimo, protagonizado por Al Jolson. ¿Por qué es raro? Porque también está producido, digamos, en un estudio de Hollywood. ¿Por qué Jolson cobra relevancia y su música y el minstrel con el cantor de jazz y no con este, por ejemplo? Y son cosas que no se van a saber nunca, probablemente porque es un corto Vitaphone, o sea que lo produjo la misma Warner Bros. que después produjo el cantor de jazz. Debe haber tenido una circulación relativamente restringida porque era un corto, lo habrán pasado adelante de algún otro largo que nadie fue a ver. Son esos misterios, ¿no?, que se dan en la historia, en donde de pronto lo que pasó con el cantor de jazz fue que todo coincidió. De golpe la película tuvo una visibilidad extraordinaria. El tema coincidía bastante con la propia biografía de Jolson. No sé, había como se alinearon los planetas, cosa que con este corto no. De hecho se perdió el corto y lo encontraron en el granero, así que imagínate.
Pero Mal ahí la Warner. sí, lo perdieron. Por lo menos el disco lo perdieron. La imagen no, pero tener la imagen sin el disco es lo mismo que no tenerlo. Claro, no tiene sentido. Lo interesante de lo que va a pasar en estos años con el jazz es que solamente, irrumpe el jazz en el cine, pero irrumpe mayormente a través de músicos blancos. Y el jazz, como decía mi amigo Gedalio Tarasov, miembro señero del Cineclub Núcleo y además conductor durante muchos años de un programa dedicado al jazz, una vez yo presenté, no me acuerdo si era Música y Lágrimas, la película de Glenn Miller, una película así. Y dije, bueno, esta película de jazz, no sé qué. Y al final de la función se me acerca Gedalio, me agarra prácticamente de la oreja y me dice, esto no es jazz. Jazz es años 20 y negro. Digo, bueno, Gedalio, pero esto es swing, big band, no es jazz. El jazz es otra cosa. Digo, bueno, pero Bix Beiderbecke era blanco, pero mereció ser negro. ¿Listo, no? Entonces, para los fundamentalistas como Gedalio, el jazz tiene que ser negro y tiene que ser de los años 20, si no, no es jazz. Ese jazz no llegó al cine mainstream, o sea, no llegó a la Warner, por ejemplo. Llegó a través de actores que se pintaban de negro, o directamente no llegó, o llegó su música, pasteurizada por los músicos blancos. Hay alguna excepción, la película Aleluya de Kim Vidor, que es un musical bastante temprano, protagonizado todo por elenco negro, con una visión de futuro bastante extraordinaria por parte de Kim Vidor, pero es una excepción realmente, es una película que está ahí solitaria, 1930, y no hay otras, ¿no? Y este racismo que excluyó a la población negra del cine, o que más que excluir, los relegó a papeles de servidumbre, ¿no? A papeles de cómicos. Todos hemos visto los negros como comediantes en las películas de los Tres Chiflados, que son siempre los que se asustan, se les vuela el sombrero por el aire, salen corriendo. Bueno, fuera de ese rol, pareciera que Hollywood no los necesitó para nada durante buena parte de la década del 30, ¿no? Y un ejemplo bastante triste. Igual, sí, estamos así porque Roger está en Córdoba, nosotros estamos acá y entonces es difícil saber cuándo Roger quiere hablar. Hay un pequeño delay. No, bueno, y aparte me resulta a mí difícil también cómo hacer para que yo me calle. No, podremos hacer como un botón, una alarmita. Sí. No, decía que hay muchas cosas que me parece que no podemos dejar pasar, porque estabas hablando del racismo y el tema del blackface es una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Que esa forma de representación se haya, por un lado, estipulado, haya sido vista como algo absolutamente normal. O sea, un género. Era un género. Pero no solo eso, sino que los propios negros se pintaban. Es incomprensible, ¿no? En un lugar, ¿no? Alguien que tiene la piel del color que corresponde, pero no, a ese también se lo pintaba. Y eso me parece a mí uno de los elementos más misteriosos de las convenciones, que en última instancia siempre en la estética se naturaliza algo, lo que se naturaliza se transforma en una convención, y pensar no solamente que un blanco interpretaba a los negros y que eso era aceptado y que además tenía una tradición teatral que la precedía, que además una tradición teatral que estaba hecha por ingleses, ni siquiera americanos. Es decir, es toda un largo recorrido de cómo representar a los esclavos, porque en última instancia lo que está por detrás es la historia de la esclavitud. Aparece en el ámbito del entretenimiento. En el entretenimiento los blancos interpretan a los negros. Hay una forma jocosa, irónica, cínica en algún sentido de representar. Al mismo tiempo aparece en cine, esto persiste y tiene mucho tiempo, digamos. Recién hay objeciones sobre esto en la época de los derechos, en la lucha de los derechos civiles en la década del 60. Es realmente notable, no quería dejar pasar. Y lo otro que me parece a mí notable, que siempre me pareció una cosa rarísima dentro del esquema del racismo tan poderoso y tan ubicuo en la sociedad americana en ese entonces, ya estamos hablando del inicio del cine, es el caso tan extraño de Oscar Millot, o Millot, no sé cómo se pronuncia, sí. Millot, ¿no? Que es el primer cineasta negro
tiene su propia productora y hace a mí hay una película de él que me parece extraordinaria, que es Within Our Gates, ¿no? No sé cómo se traduciría. Sí, detrás de nuestras puertas, o dentro de nuestras puertas. Que bueno, y en el medio de todo este universo, un cineasta que me parece que a veces queda como relegado, ¿no? Como si no hubiera pero existido. es un fenómeno, eso pasa un poco lo mismo que con, por ejemplo, las mujeres cineastas, ¿no? Es decir, en la época muda había sitio para realizadores negros, para realizadores mujeres muchas. Hay otros cineastas negros en ese momento que hacen películas con elenco completamente negro, pero eran películas mudas, ya no está aludido, pero no está en las películas. Lo que se vuelve una rareza cuando viene el sonoro y termina prácticamente, digamos, o margina de manera absoluta o acaba con la producción independiente. Es decir, las opaca completamente porque los costos de hacer películas sonoras son mucho mayores. Entonces, el que no puede hacer películas sonoras se queda fuera del juego. Y los negros se quedaron fuera del juego. O sea, solo pudieron entrar por la ventana. Sí, juego inmediatamente. Claro. Y también muchas cosas, o sea, grandes momentos de la época dorada del cine de Hollywood fue, digamos, las personas negras las vivieron vicariamente a través de las personas que interpretaban sus composiciones, de las personas que interpretaban sus historias, que usaban su ropa, que hacían sus bailes, cosas que continúan hasta hoy, como esto del blackface que señala Roger, hoy tiene continuación en otros fenómenos, como la apropiación cultural en general, como se define ese concepto, que en la sociedad norteamericana hoy tiene mucho peso, lo que Roger decía de estrellas negras que sin embargo se pintan, y eso está, por ejemplo, muy relacionado con el colorismo dentro de la misma comunidad negra en Estados Unidos. Digamos, son un montón de fenómenos raciales que tienen sus correlatos en el cine como medio, pero es importante destacar esto de que sí, había blancos haciendo jazz en el cine, pero muchas veces eran composiciones de personas negras, interpretadas por personas negras en los estudios, porque los sesionistas eran abrumadoramente negros, entonces están presentes, pero a la vez no están presentes. Claro, y los que toman un poco la posta son de vuelta, personajes excepcionales, ¿no? Ahí estaba investigando un poco acá, improvisando, porque me sonaba el nombre, pero no había reparado en él. El director del cortometraje St. Louis Blues, que es Dudley Murphy. Es importante este corto porque es el único film en donde aparece Bessie Smith, que es la gran cantante de blues. Y Bessie Smith tiene un final horrible en el que se accidenta con el auto en el que iba. Y bueno, ahí la leyenda está cuestionada y qué sé yo, pero lo que siempre se dijo es que demoran en atenderla porque es negra. Claro, hay varios mitos. Hay algunos que dicen que demoran en atenderla, otra que directamente no la atendieron, como que la llevaron a los distintos hospitales y la rechazaron. Que estaba más cerca, era un hospital de blancos, la rechazaron y finalmente la atienden en un hospital, porque había hospitales de blancos y de negros. Claro, ¿no? por supuesto, entonces, todo empezando estaba por eso segregado. está todo mal. Y finalmente cuando la atienden en el hospital de negros ya es muy tarde y bueno, ella muere. Hay una historia medio lateral y un poco tonta también, que es eventualmente con el paso de los años, no me acuerdo si se roban la lápida del cementerio. No, nunca tuvo, la estaba. familia no tuvo lápida para poner, tuvo plata para pagar la lápida, la pagó Janis Joplin. Eso te iba a contar, y la pagó Janis Joplin junto con otra cantante, como de algún modo simbólicamente agradeciendo lo que Bessie Smith les dio, digamos, sus contribuciones a la música que a ellos les gustaban y a la vida que les gustaba llevar, y también como pidiendo perdón por una forma un mecanismo medio extraño. Sí, de compensación, ¿no? Sí. Pobre Bessie Smith. De todas maneras, está su voz en esta película, que dirigió Dudley Murphy, un cineasta de vanguardia, de izquierda, claramente, que también dirigió a otro artista afroamericano importantísimo, que fue Paul Robeson, en su película más importante, que es El Emperador Jones, ¿no? Sobre la obra de O'Neill. Un personaje interesante, Dudley Murphy, que si hubiera seguido haciendo cine hubiera sido prohibido por el macartismo, pero que se retiró discretamente a tiempo y puso un hotel para las élites hollywoodenses, según dice. ¿Un hotel segregado? No creo, porque hubiese sido totalmente contradictorio, ¿no? Pero en todo caso, un hotel segregado económicamente. O sea, seguramente los negros con plata podían ir, por ahí no los que no la tenían. Vamos a escuchar un fragmento de St. Louis Blues, precisamente en donde ella canta tremendamente este tema con la orquesta, si no recuerdo mal, de Fletcher Henderson. My man,
My man got a heart like a rocket in the sea. My man got a heart like a rocket in the sea. My man's got a heart like a rocket in the sea. My man's got a heart like a rocket in the sea. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.
Esto que escuchábamos recién es el comienzo de un cortometraje dirigido por los hermanos Fleischer y protagonizado, como ustedes escucharon, por Betty Boop, que hace su intervención ahí en ese fragmento, o sea, es la parte de títulos. El corto se llama I'll Be Glad When You Are Dead, You Rascal You, y la música es nada menos que de Louis Armstrong. Los hermanos Fleischer aprovecharon esta segregación de los músicos negros y los incorporaron, porque evidentemente era barato además contratarlos, para hacer una cantidad extraordinaria de cortometrajes animados, ¿no? Cortometrajes de dibujos animados. Y hay algunos de estos, este de Louis Armstrong, un par que hicieron con Cab Calloway y algunos otros, en donde mezclan la filmación de estos artistas en un set, en el decorado, con los dibujos animados, ¿no? Mediante una técnica que no inventaron ellos, pero ellos la usaron mucho, que se llama rotoscopía, que se sigue usando todavía, ¿no? Es decir, se filman los personajes reales primero con una cámara normal y después el dibujante copia los movimientos del dibujo sobre esa filmación. Claro, uno ve los cortos de los hermanos Fleischer hoy en día, y sobre todo con Louis Armstrong, y se pregunta ¿qué tomaban? Porque en un momento del corto, buena parte del corto, consiste en la cabeza de Louis Armstrong separada de su cuerpo, que persigue a Betty Boop, al payaso Coco y a los con protagonistas. Todas las muecas aparte Sí, pero de Armstrong. Es medio terrorífica. Es una cosa rarísima. Es básicamente un trip rarísimo que tiene algo de onírico, claramente, mientras por supuesto el tipo canta además, ¿no? Entonces, lo difícil es imaginarse cómo se les ocurrió esto, ¿no? Es decir, de dónde sacaron la idea para hacer esta forma de la animación. Y lo interesante también es que en muchos de estos cortos está el eslabón, musicalmente hablando, me parece, está el eslabón perdido entre ese jazz negro que gente ortodoxos como Gedalio Tarasov consideraban el único jazz, y lo que va a ser después el sonido de las big bands, porque incluso muchos músicos negros, Duke Ellington, por ejemplo, van a asumir el sonido de las big bands y van a adaptarlo, digamos, a su propia sensibilidad musical, ¿no? Lo que falta, el pedazo que falta, uno lo puede escuchar en muchos dibujos animados, en donde aparece, incluso interpretadas por músicos completamente anónimos, música que tiene muchísimo que ver con el jazz tradicional de la década del 20. Incluso en su ritmo, ¿no? Vieron que aparte muchos dibujitos de la década del 30, uno ve que los personajes se mueven, suben y bajan al ritmo de la música que se interpreta, que es esa música sincopada, característica del jazz de los 20, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora también sale de un dibujo animado y es de los Fleischer, de los hermanos Fleischer, que es El viejo de la montaña, y acá el que canta e inspira buena parte de la animación es Cab Calloway. Los que han disfrutado, por ejemplo, con los Blues Brothers, una película de culto muy famosa, saben a quién me refiero. Cab Calloway aparece ahí rescatado por John Belushi y Dan Aykroyd en el gran final de la película, y es uno de los personajes importantes en los Blues Brothers. Pero Cab Calloway tuvo una carrera enorme como band leader y como intérprete de muchísimas películas, ¿no? Fue uno de los pocos artistas negros que lograron de a poquito meterse en el cine y que vivieron lo suficiente como para verse reivindicados, no como le pasó a Bessie Smith. Escuchamos entonces el comienzo de este corto, El viejo de la montaña, por Cab Calloway. Me quedé pensando, Fer, porque
Me parece que es una muy buena idea la de repensar cómo en estos dibujos de los hermanos Fleischer, con la propia Betty Boop, digamos, ahí aparece el jazz, ¿no? Y es como una especie de contrabando sonoro que en un universo que no tiene nada que ver con la música en particular, se mantiene una sensualidad. De hecho, Betty Boop va a tener problemas con la censura en cierta medida, se va a rectificar su sensualismo a medida que avancen los años. Sí, le van a extender la falda. Códigos. Claro, le van a extender la falda y le van a sacar esa cosa voluptuosa que en el inicio es ostensible, ¿no? Uno ve, se dice, qué dibujitos había en ese entonces. Sí. Y me parece que eso es muy interesante, la relación entre la sensualidad y el jazz, ¿no? Que está ahí presente, y de pronto, bueno, incluso hay una intuición por parte de los censores de que eso hay que reglamentar, ¿no? Eso me parece a mí que es algo increíble de cómo se mueven cómo se van desplazando las culturas. Digamos, aquí el jazz se mete en un universo de representación que no tiene nada que ver con el universo negro, y sin embargo está allí presente esa dimensión. Y bueno, me parece que eso es muy interesante de prestarle atención, ¿no? Hay algo ahí que pasa con un poquito antes, ¿no? Durante los 20, que tiene que ver por ahí con esto que decís, que es que el jazz, digamos, no sé si es abiertamente objetado, porque mucha gente que sabe de música lo aprecia en su momento y todo, pero ahí conserva un grado bastante importante de marginalidad. Y bueno, y no, es como si representara, como en el caso de Bessie Smith, por ejemplo, y digamos, y su vida, la vida libre, digamos, que tuvo, como si representara una forma del descontrol, ¿no? Una cosa que había que de alguna manera reprimir, como claro, después se la reprimió a Betty Boop. Pero me da gracia por la hipocresía que esto representa, porque muchos blancos iban a los garitos donde se tocaba esta música negra. Y eso mismo pasaba acá en Argentina con el tango, poquito antes, en la década del 10, ¿no? El tango funcionaba como una especie de social mixer, en donde se encontraban los niños bien, claro, con los malevos y los marginales, y bueno, y todos terminaban a las puñaladas por las mujeres de lugares como lo de Hansen, por ejemplo, la rubia Mireya y personajes así. Ese mismo tipo de relación hipócrita con un fenómeno cultural es el que me parece que se da con el jazz, ¿no? En ese periodo de su historia. Después de alguna manera se domestica un poco a través del sonido de las grandes bandas. Pero bueno, una parte del jazz sigue manteniéndose salvaje y curiosamente pasa a ser contrabandeado en productos, no sé si infantiles, pero que en todo caso consumidos mayormente por el público infantil, qué sé yo. Uh-huh. Y vuelvo otra vez sobre lo que venían diciendo ustedes antes, sobre la sensualidad y sobre la pollera de Betty Boop. Antes de que empezara la pandemia, así que no sé si fue hace tan poquito, el Museo del Cine proyectó en su sede un montón de cortos animados infantiles, entre ellos varios de Betty Boop, y tiene uno que es particularmente magistral, que no me acuerdo el título ni nada, donde también hay una situación de una banda y rotoscopía, donde ella es como la madama de una gran whiskería, donde van los obreros cuando terminan su jornada y pasan cosas muy... yo lo había llevado a mi hijo y en un momento dije... Tuviste que explicarle cosas. No le expliqué nada, o sea, apliqué la negación a full. Negación. Claro, pero dije, bueno, yo no sé, o sea, ¿qué lo traje? Pero yo tenía una idea de que Betty Boop era sensual, pero un poco más inocentona. Y claro, yo conozco la Betty Boop recontra reformulada de mi niñez de los 90, donde no es tan ligerita. Claro, como en los años 40 era bastante... 30 era una chica bastante más liberada que su versión de los 90, claro, de las licencias que conocí yo. Es 30 al 33. Y un poquito antes, por ahí también. Antes lo que pasa es que no era todavía una chica, era más bien un perrito, tenía como orejas así de perrito. Era un monigote. Pero después se transforma en una chica, y es hasta el 33, cuando viene la aplicación así férrea del código G, que le hacen bajar las polleras, no se le ve mal la liga, no se pueden hacer más situaciones como las que esta que describí. Sí, le cerraron el boliche. Es que eso es como eso que contás,
es como una suerte de parodia precisamente de los garitos estos en plena ley seca, además, ¿no? O sea, en alusión a la ley seca, con lo cual había varios desafíos simultáneos. Claro, y varias actividades ilegales en el mismo corto marketeado para niños. Claro, es muy curioso, es muy curioso. No es menos curioso también hablando de hipocresía, ¿no? La voltereta que hace Hollywood cuando viene la guerra, porque claro, se dan cuenta de que en el ejército va a haber un montón de negros. Entonces, de pronto Hollywood los empieza a reconocer y hacen en el mainstream lo que en la época muda se había hecho solo de manera independiente, que son las películas con elenco íntegramente negro. Y hay un par ahí bastante importantes, ¿no? Hay una que dirigió Vincente Minnelli, ¿no? Si yo no recuerdo mal, se llama Una cabaña en las nubes. Y hay otra que es se llama Stormy Weather, que está hecha para la Fox y protagonizada por Lina Horne. Qué mujer, Lina Horne. Extraordinaria. Y que a mí me da gracia mucho el título que le pusieron acá. La película se llama Stormy Weather, tiempo tormentoso. Acá le pusieron Morena Oscura. Como si hiciera falta subrayar la negritud. Ahí está lo del colorismo, Ahí tenés. Bueno, en estas dos películas, obviamente, muchísima música, mucho jazz del bueno, mucho baile, casi no hay guión. En Una cabaña en las nubes un poquito más, pero en Morena Oscura no hay prácticamente guión para nada. Es una excusa para mostrar un montón de números musicales extraordinarios, y todavía hay que agradecer que las hayan hecho, porque esta debe ser una de las pocas películas en donde se lo ve y se lo escucha, por supuesto, a Fats Waller, que vamos a ver después en qué otros lugares trabajó, pero acá aparece, y además haciendo uno de los temas más famosos de su carrera, que fue Ain't Misbehaving. Vamos a escuchar a Fats Waller precisamente en la versión que hizo para Morena Oscura. To talk with all by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses always waiting for. Believe me, I don't stay out. Well, thank you. No place to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Just
35 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla. Way up in Harlem at a table for two. There was 4 of us, me, your big feet, and you. From your ankles up, you sure need gas. But from that down's exactly too much feet. Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you 'cause your feet's too big. Join in choir. Twice, 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 twice. How's that for a vocal? Ain't it a killer? Where'd you get 'em? Your gal, she loves you. She thinks you're nice. She claims you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving. She likes your rig. But man, oh man, them things is too big. Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you, nay, nay, 'cause your feet's too big. Cedric, on your feet and earn your salary, son, blow. Play that doghouse music, I love it. That's it, give me the growl. Say your pedal extremities are colossal, but to me you ain't nothing but an old fossil. Yes, you got me walking, talking, and squawking, 'cause your feet's too big. Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you, I really hate you 'cause your feet's too big. In fact, your pedal extremities are a bit obnoxious. Where did you get them, son? Where did you get them? One never knows, do one. Escuchábamos a Fats Waller haciendo Your Feet's Too Big. ¿Qué quiere decir? Tus pies son demasiado grandes. Acá se reía como loco Roger, pero estoy tratando de traducir literalmente. Acá hay una lista de los artistas negros que quedaron inmortalizados en este formato completamente marginal que fueron los Soundies, ¿no? Como esto que acabamos de escuchar de Fats Waller. Además de Waller, un grupo en ese momento muy conocido que se llamaba The Ink Spots, Duke Ellington, Louis Jordan, Sister Rosetta Tharpe, Dorothy Dandridge, que además fue una bailarina extraordinaria, Big Joe Turner, Bob Howard, Billy Eckstine, Count Basie, The Mills Brothers, después vamos a escuchar algo de ellos, Herb Jeffries, Cab Calloway, que estaba en todos lados, hacía dibujitos, hacía sound, hacía lo que venía, Cab Calloway, Midi Lux Lewis, Lina Horne, que hablamos de ella, Louis Armstrong, esto yo no sabía, Nat King Cole y Stephen Fetchis. Medio figuretti también Armstrong, como Cap. Sí, porque Sarah Vaughan hizo después, porque la primera versión de los Soundies fue entre el 43, entre el 40 y el 48 más o menos. Después cambió la licencia, no sé, los aparatos se vendieron con otra marca, no sé cómo fue. Y en los 50, mediados de los 50 y hasta los 60, se llaman de otra manera, Scopitone. Incluso se hacen en Francia también. Y ahí la lista de artistas ya es mucho más variada. Es enorme. Ya no es una época donde la segregación marque tanta diferencia, digamos. Hay incluso películas sobre el tema del racismo, porque ya en los 50 hay un cambio de la cuestión. Pero en los 40 no. Los 40 siguen totalmente afuera de la gran pantalla y aparecen cuando uno pone una moneda en un aparato. Esto es realmente algo siniestro, ¿no? Cuando mencionamos recién a Nat King Cole, por ahí algún nostálgico
se acuerda de, no sé, Nat King Cole cantando Adelita. Bueno, Nat King Cole fue un cantante y un pianista, sobre todo un pianista de jazz extraordinario, mucho más importante que esas versiones en castellano de las cosas que le hicieron cantar. Y algunos dicen que su mejor momento musical fue con su trío. Y bueno, los únicos que filmaron a Nat King Cole con su trío en esa época de su carrera musical fueron los responsables de estos soundies. Y hay varios soundies protagonizados por Nat King Cole y su trío. Nosotros vamos a escuchar uno de ellos que se llama ¿Tenés un mango, Benny? Got the penny, Benny. Got a penny, Benny, got a telephone Jenny, and I just got 4 cents to my name. Got a penny, Benny, can't you guess I haven't any? And I've got to call that solid dame. I went down to the bank, but they had none to spare. I looked up on the shelf, but the cupboard was bare. Got a penny, Benny, got a 10 for the Jenny, and I just got 4 cents to my name. On the shelf, but the cupboard was bare. Got a penny, Benny, got a telephone Jenny, and I just got 4 cents to my name. 4 cents to my name. Ain't that a doggone shame that I haven't got but 4 cents to my name? Escuchábamos a Nat King Cole y su trío Got a Penny, Benny. ¿Got a Penny, Roger? I don't got a penny. Me parece que es interesante ver cómo se filmaba la música en ese entonces. Y yo tengo la impresión, es una conjetura, tendría que ver, digamos, reunir, acopiar más, pero al menos sí lo dejo como una posibilidad de contraste. Porque ya después empieza a tener importancia la televisión. Y hay un conjunto de programas de la década del 50 y del 60 donde primordialmente tocaban bandas de jazz o músicos de jazz, en donde de alguna manera se traslada una forma de filmar a los grupos tocando, ahí ya en la tele, no en el sound, ¿no? Pero a los 3 minutos eso, si uno observa cómo está planificado desde el punto de vista cinematográfico, o sea, cómo se filma, cómo se entiende la interacción entre los músicos, a mi juicio, eso se traslada un poco a la tele del 50, el 60, donde están los programas de jazz que duran como 1 hora, donde están tocando literalmente, tocan todos, ¿no? De Wes Montgomery, Charlie Parker, están todos, realmente todos los grandes músicos ya de la renovación del jazz, una dimensión moderna. Y eso me parece que es otro elemento que se corre hacia otro lado, a otro modo de representación. Y a mi juicio nunca más se filma la música de esa manera. Después, ya en la década del 70, sobre todo el 80, se pierde
el concepto, por ejemplo, la predilección del plano secuencia para el registro de los músicos deja de ser, hay cortes, hay un trabajo de montaje, y la idea de interacción entre los músicos, que era como una forma de filmar, se pierde. Y al revisar los soundies, pensé inmediatamente en esto. Yo recuerdo una charla alguna vez con Pedro Costa en torno a cómo él había filmado un film que él tiene sobre Ned Sherrion, que literalmente lo que hace es filmar a alguien cantando, y los ensayos, y él había tomado como modelo de registro esos programas de jazz de la década del 50 y el 60, en donde justamente se filmaba la música de una manera completamente distinta, y además era mono, lo cual es otra dimensión del sonido, del grupo tocando en grupo, que muchas veces consideramos que el Dolby o el estéreo es una especie de evolución sonora, y habría que ver en principio si lo es. Claramente es un desarrollo técnico, pero hay veces que estéticamente no necesariamente es lo más conveniente. Y esto es una discusión interesante de ver cómo se filma la música en la década, digamos, hacer una evolución del 30, el 40, el 50, a cómo después se filma la música desde los 80 en adelante, que a mi juicio empieza a existir una predilección sobre un montaje muy pronunciado, en donde el fragmento vence al conjunto, ¿no? Y eso es para mí lo interesante de revisar esta deriva, esos sounds. Eso sí. Es algo que de inmediato me puse a pensar cuando estábamos preparando. Y eso que son, digamos, son como la clase Z del cine musical, ¿no? Del cine musical. Están filmando. Incluso uno se pregunta muchas veces, pero ¿por qué? Si el tipo está tocando el piano, ¿por qué no me muestra las manos sobre el piano? ¿Viste? No claro. Pero, ¿qué me importa esto? O bailarines que de pronto están cortados a la altura de la cintura, ¿no? No con estos grupos de los que estamos hablando, pero lo son, y la verdad que son cinematográficamente muy elementales, y es cierto que algo de esa elementalidad les juega a favor a veces para el registro de la música. Claro. Eso tenés razón, sí. Estaba pensando también en un programa alemán que se llamaba Just Time, de los fines de los 60. Sí. Más tardío. Sí, que prácticamente, claro, no cortan, o sea, meten al grupo en el estudio, no tienen ni locutor. Sobreimprimen el nombre de los músicos y el tema que está tocando, cuando tienen ganas, cuando no, y dejan que los tipos toquen, y la cámara se va desplazando, son 2 o 3 cámaras, se van desplazando, y vos realmente ves al músico laburando, ¿no? Es algo muy difícil de captar, muy difícil de ver, por lo general. Y hay algunos músicos que realmente merecen ser vistos, además de escuchados. Por ejemplo, los Mills Brothers, los hermanos Mills. Merecen verse, digo, porque eran tipos que hacían todos los instrumentos con efectos vocales de ellos. A veces en los últimos años usaron una orquesta, pero normalmente eran ellos, eran 3 o 4 según la época, normalmente 3, y una guitarra, y nada más. Y todos los demás sonidos, de instrumentos de viento, de lo que fuera, a veces ni la guitarra tenían, los hacían ellos con la boca. Entonces, si no los ves, no podés creer que los tipos son los que están haciendo esos sonidos. Es el caso de este corto cuyo sonido vamos a escuchar, y se lo van a tener que imaginar o buscarlo para verlos, porque los hermanos Mills son extraordinarios, donde hacen un tema que es clásico de jazz, que se llama Caravana.
Filmoteca, cine sin pantallas. Último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando muy sui generis, como nos parece a nosotros, de ciertos vínculos entre el cine y el jazz. Y acá viene un gran enigma para mí, nunca lo pude entender, pero es así, que tiene que ver con la película Los Tres Berretines, que es una de las dos primeras películas largas con sonido óptico que se hacen en Argentina, en 1933. La otra es Tango, ¿no? Si esto hubiera pasado en Tango, sería, ya realmente estaríamos avanzados al surrealismo, ¿no? Pero pasó en Los Tres Berretines, que de todas maneras es bastante raro porque, ¿qué ocurre? Los tres berretines del título son el fútbol, el cine y el tango. Y en una película que se pretende absolutamente argentina y porteña y que empieza con una muy elaborada secuencia de títulos mostrando la ciudad de Buenos Aires, no hay forma de entender por qué lo que se escucha en esa secuencia de títulos es Duke Ellington. No hay manera, o sea, no se entiende bajo ningún tipo. Y yo creo que obviamente a Duke Ellington nunca le avisaron, es decir, agarraron el disco, agarraron el disco, lo pusieron y andá a cantarle a Gardel, ¿no? Es decir, no. La cuestión es que ¿qué decía Roger? La secuencia es buenísima. Bueno, ¿no? Detrás de la cámara estaba John Olton. Es extraordinario, sí. Pero la secuencia, aparte es una secuencia de un valor documental, ¿no? Porque uno ve toda la ciudad de Buenos Aires de una manera insólitamente casi planificada, desde todo hasta llegar al famoso almacén, a la ferretería, ¿no? Que es un traveling hacia adelante hasta llegar a donde están los personajes, están los protagonistas, sí. Los protagonistas. Pero toda esa secuencia es increíble y es cierto que suena a Ellington y vos decís, Claro. ¿y esto? Pero esto es Ellington. La verdad, yo primero pensé, digo, bueno, será alguna de las orquestas de jazz que había acá, porque corresponde interrogarse por el jazz argentino, ¿no? Que acá ha habido grandes músicos de jazz, pero de nivel absolutamente internacional, empezando por, no sé, ¿cómo se llama? Oscar Alemán, el guitarrista sobrenatural. Bueno, no era argentino, era chileno. El Mono Villegas posteriormente, pero antes, Hernán Oliva, uno de los más grandes violinistas que tuvo el jazz, era chileno, pero toda su carrera la hizo acá en Argentina, en muchas oportunidades en dúo con Oscar Alemán. O sea, hemos tenido músicos de jazz de un virtuosismo extraordinario, ¿no? Bueno, Lalo Schifrin, el Gato Barbieri, todos los que todo el mundo conoce, pero antes de ellos hay una tradición de jazz argentino muy notable. Entonces yo dije, bueno, ¿será alguna orquesta de acá? No, es esta grabación que vamos a escuchar a continuación, que hizo Ellington en 1928 para el sello Brunswick. El tema se llama The Mush, y mucho después, en los 80, lo va a usar Francis Ford Coppola para Cotton Club, ¿no? Una película que a mí me encanta, de la última etapa de su filmografía, me parece. Me estás pisando la recomendación, Fernando, eso está mal. Pero está mencionada en el guión de la película. Bueno, igual la podés recomendar después. Me parece una película extraordinaria. Y bueno, la versión original de Ellington para Brunswick es la que acompaña misteriosamente los títulos de Los Tres Berretines. La escuchamos completa y después seguimos.
Acabamos de escuchar The Mush, la música que no tenemos a nadie para preguntarle, por motivos totalmente desconocidos, acompaña los títulos de Los Tres Berretines, una de las dos primeras películas sonoras de la historia de nuestro cine. Esta historia del jazz en Argentina, que a mí me parece muy, muy fascinante, porque es como si acá se hubieran hecho westerns, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, o como si en Estados Unidos se tocara el tango, qué sé yo, es una cosa rarísima, que tampoco tiene demasiada explicación. Produjo, como decíamos, muchos músicos virtuosos. Y además muchos músicos bastante populares, ¿no? Es decir, de los cuales queda muy poco registro, porque casi nada del jazz argentino de la década del 30 pasó a vinilo. Es decir, existen en manos de coleccionistas y qué sé yo, los discos de pasta originales que estos tipos grabaron. Pero después, fuera de las presentaciones en vivo y qué sé yo, o sea, acá no hacía falta ser negro para que te segregara. Hacía jazz y ya quedabas afuera. El jazz de esta época se encuentra solamente en discos de pasta. Es muy difícil. Hay algún caso por ahí que se compilaron sus cosas, por supuesto Oscar Alemán, en LPs posteriores, pero el jazz argentino de los 20, los 30 y los 40 se encuentra en discos de pasta y muy difícilmente en otro formato. Algún coleccionista puede ser que haya editado CDs, qué sé yo, con cosas raras, pero lo normal es encontrar estas orquestas solamente en pasta. Y es el caso, por ejemplo, de Rudy Ayala y su jazz. Berciani, un director que había sido asistente era en esta época, en 1936, asistente de El Negro Ferreira, filmó un corto para la empresa CIDE de Alfredo Murúa, CIDE por Sociedad Impresora de Discos Eléctricos. La CIDE buena. La CIDE buena, sí, quedaron unas siglas desafortunadas. Filmó un corto que se llama Hasta la Vuelta, que consiste básicamente en 3 o 4 números estándar de la orquesta de Rudy Ayala y su jazz. Vamos a escuchar un poquito. Se puede ver en YouTube y es muy lindo, porque es muy divertido cómo empieza y cómo termina en función de un barco. Tiene un barquito que se mueve, una escenografía bastante complicada. Una escenografía que baila así. Porque la idea es que Rudy Ayala está por irse a Nueva York, entonces el barco, que era la única forma de irte a Nueva York en ese momento, remite a esa partida, y por eso el corto se llama Hasta la Vuelta. Escuchamos a Rudy Ayala y su jazz.
Escuchamos un fragmento de Hasta la Vuelta, interpretado por Rudy Ayala y su jazz. Es un corto de Antonio Berciani. Terminamos por ahora este recorrido arbitrario por alguna de las relaciones posibles entre el jazz y el cine, y pasamos a la ronda de recomendaciones pertinentes. ¿Querés empezar vos, Roger? Bueno, empiezo. Yo lo que quiero recomendar es una película del 88 que el título es un título de una canción que es Let's Get Lost, es sobre Chet Baker. Y no sé, a mí me parece, hay muchas películas sobre Chet Baker, a mí esta me parece que tiene la gracia de que es casi una película elegíaca. Baker está ahí de morir, uno lo ve en una situación entre este mundo y otro mundo, más allá de que exista no otro mundo, pero al mismo tiempo la aproximación que hace el famosísimo fotógrafo Bruce Weber, acá como cineasta, le da la suficiente, elige una forma del retrato en donde eventualmente las pasiones autodestructivas que pudo haber tenido Baker están siempre matizadas y al mismo tiempo contrarrestadas con una cierta dignidad del propio músico. Incluso en los momentos donde uno ve que está literalmente cansado, ontológicamente cansado, porque ni siquiera es un cansancio físico, es como el cansancio de existir, la forma de filmarlo, la forma de mostrarlo es con un respeto tal que nunca se permite trabajar sobre la figura de un decadente, que de hecho no lo es. Y es una película notable sobre un músico para mí de los más extraordinarios que ha dado la historia del jazz, un cantante único y un trompetista inigualable. Así que esa es la recomendación, Let's Get Lost, de Bruce Weber, sobre el extraordinario Chet Baker. Clara, ¿tu recomendación pertinente? Mi recomendación pertinente, que vean Cotton Club, que ya hablaste vos de esa película, es una película fascinante, que en su momento parece que no tuvo tanto éxito en taquilla, pero es inexplicable. Es inexplicable porque además es una película carísima, digamos, con una producción espectacular, con escenarios, con vestuario, con grandes canciones y momentos musicales, pero básicamente es la historia de un amor prohibido en medio de la prohibición y la ley seca en el Cotton Club, que es un reducto de jazz de Harlem. Y entonces ahí ves un reducto en donde los blancos pueden sentarse a la mesa y los negros solo pueden tocar. Exacto. Y donde tocaron muchas de las personas que hemos mencionado y que hemos escuchado en el programa. Era un lugar como premium. En Harlem había otros escenarios donde sí había más participación de los negros y que el entretenimiento era destinado a los negros, como el Apolo, por ejemplo. Pero no era esto con el Cotton Club, que era un club nocturno, donde por supuesto lo manejaba la mafia, los negros tocaban, los blancos iban, y está la historia de amor entre Diane Lane y Richard Gere, pero hay una cosa que en el corte original de la película no está, y que sí está en una versión que se llama Encore o Bis, que es básicamente un director's cut, como se le dice hoy, Director's Cut, que saca Francis Ford Coppola en 2019. Es una versión que la pueden encontrar buscando en los lugares donde hay que buscar, digamos, que tiene escenas particulares donde se profundiza mucho más en las historias de los personajes que son los músicos negros del club. Y hablando de músicos negros, por ahí otra recomendación es Un gran día en Harlem, que es una película de 1994 de Jim Buck, un documental que está basada en la historia de una foto legendaria de Art Kane de 1958, donde aparecen en Harlem 57 músicos icónicos del jazz norteamericano, y la película sigue sus historias y la historia de la foto, que es una foto muy replicada además. Por ejemplo, Hugh Hefner una vez hizo Es un gran día en Hollywood, con un montón de músicos y señoritas sin ropa y todo este tipo de cosas. Hay un montón de homenajes porque es un hito cultural en la historia norteamericana y particularmente para la historia negra, y este documental está muy bueno porque va en profundo sobre las trayectorias de los diferentes personajes que ese día en Harlem se juntaron para la foto de Art Kane. Bien, mi recomendación es una película que en su momento
fue bastante elogiada, creo que era de Tavernier, vos Roger te acordarás más que yo, alrededor de la medianoche. Sí, Tavernier. A mí me gusta mucho Tavernier, me gusta mucho esta película en particular. Él siempre tiene una cosa de rechazo hacia las renovaciones de los 60 y se trata su cine de conservador. A mí me parece que es un cineasta fabuloso, muy heterogéneo además, porque ha hecho cosas muy, muy diferentes entre sí. Y esta es una película que capta además, Dexter Gordon es el protagonista, un monstruo, capta además esa fascinación de los franceses con el jazz, ¿no? Y está Herbie Hancock además. Herbie Hancock también, sí. Y hay jazz del mejor durante toda la película, extraordinariamente bien filmado, ¿no? Muy bien filmado. Creo que nunca se estrenó acá, alrededor de la medianoche, y apareció en VHS en su momento. Yo la vi, me acuerdo, en VHS. Sí. La alquilé en el videoclub de la falda. Bueno, bien por el videoclub de la falda. Sí, me acuerdo, sí, que era el único que había cosas así. Un hombre gordo, que tenía un videoclub magnífico. Era el mejor de todo el Valle de Punilla, yo alquilaba. Me acuerdo que la alquilé ahí. Entonces, Roger, tocaría que nos digas tu recomendación arbitraria ahora. Bueno, mi recomendación no tiene absolutamente nada que ver. Es una película que se puede ver en una plataforma en la actualidad. La plataforma es Movie. El film se llama Playing Men, Hombres Jugando. Es una película de Croacia. El director es Matías Ivanišin, o como se diablo se pronuncie. Y es una película que si... La primera aproximación que uno puede tener tiene que ver con una suerte de indagación en la masculinidad, ¿no? Algo que está vinculado a la masculinidad de los juegos, que pueden ser la lucha libre, un juego muy particular se llama Mamorra, incluso hasta un juego que tiene que ver con un queso que va girando a lo largo de toda una ciudad en un lugar de Italia, una cosa rarísima, uno de los juegos más raros que yo vi en mi vida. Pero más allá de eso, hacia el final, que además implica una increíble cita y homenaje a Howard Hawks, a Río Bravo, que es un momento increíble del film. El film introduce algo que para mí es probablemente el gran enigma y el gran misterio de una palabra que suele irritar a muchos. La palabra es lo popular y el pueblo. Y hay algo en esos 15 minutos finales en donde uno puede intuir qué se quiere decir cada vez que se emplea esa palabra, a propósito de un tenista croata que fue invitado a participar de Wimbledon. No tenía la cantidad de puntaje para poder hacerlo y sin embargo termina ganando Wimbledon. Y eso produce algo en el pueblo, en los croatas, ¿no? Todo ese fragmento es lo más cercano a eso que cada tanto Pasolini nos prodigaba en sus películas, de entender cuál es el rostro del pueblo. Bueno, ahí hay algo de eso y es un momento de una emoción suprema. La recomiendo enfáticamente, Playing Men de Matías Ivanišin. Clara, ¿tu recomendación arbitraria? Mi recomendación arbitraria también está en Movie, que no nos está pagando. Y es Still Processing, es un corto del año pasado de Sophie Rombari, una realizadora canadiense. La premisa del corto es muy simple: a ella le legan sus padres, después de una tragedia familiar de la muerte de 2 de sus hermanos, sus padres le dan una caja de fotos, que eran las fotos que la madre de la directora le sacaba a ella y a sus hijos durante toda la infancia, y habla mucho de las relaciones, no solamente de las relaciones filiales y las relaciones fraternales, sino también del ojo que significa la cámara para retratar a la gente que uno ama, y cómo eso sirve como un dispositivo para atravesar los duelos. Así que, como siempre, mi recomendación es un bajón, pero está muy buena y es corta. ¿El título otra vez? El título es Still Processing, que es un juego de palabras entre todavía procesando el trauma, lo que pasó, la situación que dispara, y la imagen fija. Bueno, y para terminar, mi recomendación arbitraria no va a ser muy arbitraria, aunque según Gedalio sí, porque esto no sería jazz, ¿no? The Glenn Miller Story, Música y Lágrimas, una película que está totalmente identificada con mi biografía, porque mi viejo la amaba, me la hizo ver 200 veces, y que, bueno, además juntaba 2 pasiones de mi viejo, ¿no? Es decir, uno Glenn Miller y el otro James Stewart. Es una combinación bastante mágica en la historia del cine, encima dirigido por Anthony Mann, así que la película es genial, y para mí el mundo se divide
entre la gente a la que le gusta Música y Lágrimas y a la gente que no le gusta Música y Lágrimas. Y hablando de James Stewart, nos vamos a ir con un lujo que se dio James Stewart en un momento, que fue tocar el piano con Duke Ellington. Lo hace en una escena lindísima de Anatomía de un asesinato de Preminger. Vamos a escuchar la música que Duke Ellington compuso especialmente para la banda de sonido de Anatomía de un asesinato. Chau, nos vemos la próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.